Amigos, bienvenidos nuevamente al programa de hoy. Yo soy Fernanda Villeda y tenemos el día de hoy un programa muy especial. El día de hoy hablaremos sobre el psicoanálisis, así que les trajimos 6 de los mejores representantes de México. Cada uno de ellos nos explicará un poquito mejor el fascinante mundo del psicoanálisis. Hablaremos desde los autores, desde las teorías psicosexuales, hasta cómo el día de hoy sigue siendo tan relevante el psicoanálisis. Así que prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Empecemos hablando de la base de todo. Freud, por supuesto, y algunos otros autores importantes en este campo. Para ello, tenemos a Jerry, uno de los mejores psicoanalistas de México, quien nos va a ayudar a dar una pequeña introducción sobre los aportes más relevantes de Freud y otros psicoanalistas. Para hablar del psicoanálisis hay que detenernos a hablar un poco de Freud, ya que fue quien introdujo la idea de que nuestras acciones están influenciadas por nuestro inconsciente. Esta parte de la mente que guarda todos nuestros instintos, deseos y recuerdos reprimidos que no procesamos de manera consciente o de manera lúcida, ¿no? Freud lo representaba con un iceberg, ya que él decía que solo vemos una pequeña parte de lo que realmente hay debajo. Lo dividió en tres grandes rasgos: el ello, el yo y el superyo, donde el ello es esta parte que busca el placer inmediato, el yo es este mediador entre el ello y la realidad, y el superyo es la representación de todas nuestras normas morales. Después de Freud, otros pensadores dentro de la misma teoría psicoanalítica se alejaron de estas ideas freudianas, como Fromm, quien amplió esta idea de las pulsiones meramente sexuales y agregó el tema social como parte del desarrollo psicológico. Introdujo el concepto de miedo a la libertad, refiriéndose a esta búsqueda de autonomía y a la vez una pertenencia social. Carl Jung, por otro lado, otro gran discípulo de Freud, desarrolló la idea del inconsciente colectivo, que meramente es este lugar donde almacenamos como humanidad todos estos símbolos y arquetipos universales que hemos generado, ¿no? Para Jung, el objetivo del análisis era más el alcanzar una individuación, que es esta autorrealización o esta integración de todo esto, de todos estos símbolos y arquetipos en la personalidad del individuo, ¿no? Y finalmente tenemos a Jacques Lacan, quien renovó todo el enfoque freudiano, afirmando que el inconsciente está estructurado por un lenguaje o como un lenguaje, ¿no? O que justamente este mismo lenguaje le da un significado a lo que como individuos vemos o analizamos de un símbolo. Lacan habló primeramente de esto como una etapa espejo, donde el individuo, todo lo que ve de su contexto, todos los estereotipos conductuales que ve, los va formando para sí mismo y así alcanza como una integración de todo su contexto. En resumen, Freud sentó las bases para que estos pensadores y posteriores que veremos más adelante llegaran y renovaran todas estas ideas acerca de la conducta humana. Muchas gracias, Jerry. Súper interesante cómo Freud sentó las bases, pero esto no se queda así. Hablando de eso, pasemos con otro de los mejores psicoanalistas de México, Jonathan, quien nos va a explicar ahora un concepto crucial del psicoanálisis, el desarrollo psicosexual. Jonathan, cuéntanos un poco más de eso. Hola Mafi, yo te quiero platicar sobre el desarrollo psicosexual. Este es uno de los conceptos más polémicos que Freud desarrolló. Él explica que según desde el nacimiento hasta la adolescencia, los seres humanos pasamos por 5 etapas, en donde nuestra energía sexual se enfoca en diferentes partes del cuerpo. Estas etapas comienzan con la etapa oral, que va desde que nacemos hasta los 18 meses. Aquí los bebés encuentran placer al chupar, morder o comer. Y bien, pues se supone que Freud creía que si en esta etapa no se resolvía de manera adecuada, un adulto podía desarrollar comportamientos orales como comer en exceso o fumar o tener una personalidad dependiente. Después de la etapa oral viene la etapa anal, que es entre los 18 meses y los 3 años, en donde el control de esfínteres es el principal foco de placer para un niño. Freud sostenía que la forma en la que se maneja esta etapa influye en características adultas como el orden o el caos. Una resolución conflictiva aquí podría dar lugar a lo que él llamó una personalidad anal.
que ésta se caracteriza por la obsesión con el control o el extremo opuesto, que es una falta total de orden. Después de eso tenemos la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. En esta etapa es donde los niños comienzan a tomar conciencia de las diferencias entre los sexos. Aquí aparece el famoso complejo de Edipo. Según Freud, en el complejo de Edipo los niños desarrollan deseos inconscientes hacia el padre del sexo opuesto, niños hacia la mamá, niñas hacia el papá, y rivalizan con el del mismo sexo. En este caso, las niñas con la mamá y los niños con su papá. Posterior a ello viene la etapa latente, en donde se podría decir que es un periodo de calma, y esta va entre los 6 años y la pubertad, donde posteriormente llegamos a la etapa genital en la adolescencia. Aquí la libido se dirige hacia las relaciones sexuales con otras personas. Freud pensaba que una persona que ha pasado satisfactoriamente por todas las etapas, pues va a tener una vida sexual y emocional sana en la adultez. Gracias, Jonathan, nos quedó muy claro todo. Ahora pasemos con otro tema que sin duda es muy, muy profundo: las pulsiones. Eduardo, otro de los mejores psicoanalistas de México, nos va a hablar sobre las pulsiones de vida y muerte, que son claves en el psicoanálisis. Eduardo, adelante, este es tu espacio. Y en este caso, a mí me tocó compartirles un poco de lo que hablaba Freud sobre las pulsiones. Existen 2 pulsiones, pero ¿qué es esto de las pulsiones? Bueno, como ustedes sabrán, todo ser que maneja energía, que tiene una esencia, prácticamente es eso, energía. Y en esta energía se genera a través del cerebro. A través del cerebro tenemos unas interconexiones que nos permiten a los seres humanos e incluso a los animales y algunos seres bacterianos, que se ha podido comprobar en algunos estudios que posteriormente les haremos de su conocimiento. Papá Freud comentaba acerca de 2 pulsiones importantes. La primera es Eros, no de Eros Ramazzotti, el cantante, sino de Eros, el concepto de Eros, del griego. Este Eros habla de la vida, de la esencia que nos permite motivar, tener una satisfacción de vida y buscar con esto las vinculaciones que sean saludables, que sean sanas y que nos permitan tener una relación cordial, tanto nosotros como especie, como con los que tenemos a nuestro exterior, animales, plantas, etc., como todo un ecosistema. Y este sistema de pulsiones básicamente funciona de 2 maneras. El primero es que esta pulsión no se pausa, simplemente puede ser desviada de la atención de la persona para posteriormente ser atendida. Es decir, cuando tienes muchas ganas de bailar, danzar, etc., posiblemente no estás en un lugar apto para hacerlo y tienes que cambiarlo. Entonces, en ese momento, esas pulsiones cambian hacia tu frecuencia y empiezan a trabajar otros sistemas. Pero no solo tenemos una parte de pulsiones positivas. En este sentido también Freud comenta que hay una pulsión que se llama pulsión de muerte. En la pulsión de muerte lo que él justamente menciona es esto, que si hay algo que te motiva para tener algo que tengas satisfacción y que sea pleno, hay algo que te orilla al pensamiento sobre la muerte, sobre estar muerto, sobre tener una idea que sea violenta. Y en esa parte de violencia no solamente es hacia el exterior, sino hacia el interior. Y en ese sentido es lo que nos da un equilibrio, ¿no? Hablamos de Eros y de esta segunda pulsión que es Tánatos. Entonces, Eros y Tánatos, hablamos de las 2 pulsiones principales, que es pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero para que lo entiendan muy práctico, Eros es una pulsión que nos permite generar movimientos, acciones y diferentes conductas que nos lleven hacia la satisfacción personal, y Tánatos nos lleva y nos orilla hacia una pulsión en la que la violencia es la que predomina, algo que es dañino y que es poco funcional para el ser humano. Excelente explicación, Eduardo. Siguiendo con temas así de intensos, ahora Claudia, una de las psicoanalistas mujeres más importantes en México, nos va a hablar sobre la relación entre agresión y sexualidad, un tema que siempre ha dado mucho que hablar. Claudia, ¿qué nos puedes contar de esto? Hola Mafi, yo te voy a platicar sobre agresión y sexualidad. Freud veía la agresión y la sexualidad como 2 aspectos interrelacionados de nuestra naturaleza humana. Según él, tanto la agresión como la sexualidad son pulsiones fundamentales que tienen su origen en lo más profundo de nuestro ser.
La sexualidad en el sentido freudiano no se refiere únicamente a los actos sexuales, sino a cualquier forma de búsqueda de placer, desde el placer de comer hasta el placer de relacionarnos afectivamente con otros. Freud veía la sexualidad como una fuente primaria de energía vital. La agresión, por otro lado, está vinculada con la pulsión de muerte, y Freud creía que era una manifestación del deseo de destruir o controlar. En ese sentido, la agresión no siempre es negativa, puede ser una fuerza que nos ayuda a protegernos y a luchar por lo que queremos. Sin embargo, cuando la agresión no está bien integrada, puede convertirse en una fuerza destructiva tanto como para uno mismo como para los demás. Un punto importante es que la agresión y la sexualidad no son dos polos opuestos, sino que pueden entrelazarse. De hecho, Freud observó que muchas veces el placer sexual puede estar relacionado con un cierto grado de agresión, como por ejemplo, o es en el caso del sadismo o el masoquismo. Este tipo de comportamiento muestra cómo las líneas entre estas dos pulsiones pueden ser más difusas de lo que parece. En la vida cotidiana vemos la manifestación de estos impulsos en las relaciones humanas, donde la atracción y el conflicto a menudo coexisten. El psicoanálisis lo que busca es entender cómo estos dos impulsos interactúan y cómo podemos manejarlos de una manera que no nos destruyan, sino que nos ayuden a crecer como individuos. Wow, gracias Claudia. Definitivamente hay mucho que explorar en ese tema. Ahora, vamos a llevar este tema al presente. Alison, una de las psicoanalistas más importantes en el 2024 con varios premios ganados, nos va a contar por qué el psicoanálisis sigue siendo tan relevante en la actualidad. Alison, ¿cómo es que todo esto todavía afecta el día de hoy? Cuéntanos un poco más. Adelante. Hola, Maf. Aunque el psicoanálisis surgió hace más de un siglo, sigue siendo muy relevante en la actualidad. En un mundo donde las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión están en aumento, el psicoanálisis ofrece una herramienta profunda para explorar las raíces de nuestros problemas emocionales. A diferencia de otras formas de terapia que se centran en resolver problemas superficiales o a corto plazo, el psicoanálisis busca ir más allá, ayudándonos a entender las motivaciones inconscientes que guían nuestras decisiones y comportamientos. Hoy en día, las terapias basadas en el psicoanálisis se utilizan para tratar una variedad de trastornos psicológicos. Además, el concepto de inconsciente ha permeado en muchas otras áreas de la vida moderna. Por ejemplo, la publicidad utiliza principios psicoanalíticos para influir en nuestras decisiones de compra, apelando a deseos y miedos que no siempre somos conscientes de tener. En un mundo hiperconectado, donde cada vez es más difícil estar en contacto con nuestros propios pensamientos y emociones debido a la constante estimulación externa, el psicoanálisis ofrece una vía para recordar lo que realmente somos y nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro y a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. En ese sentido, sigue siendo una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Súper interesante, Alison, te lo agradezco muchísimo. Y ya para cerrar este episodio tan informativo y tan lleno de conocimiento sobre el psicoanálisis, le damos la palabra a Javier, el último psicoanalista, uno de los más veteranos del psicoanálisis en México. Le damos la palabra para que nos ayude con una conclusión general, un cierre con broche de oro, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Javier, todo tuyo. Hola, hablemos entonces de la conclusión a la que llegamos a través de este viaje que hicimos a través del psicoanálisis, en donde podemos ver que a pesar de ser una teoría con más de un siglo, sigue siendo una lente súper valiosa para poder entender el comportamiento humano. Desde las aportaciones de Freud hasta la pulsión de vida y muerte, de agresión y de sexualidad, creo que el psicoanálisis nos ayuda a poder interpretar o a poder mirar más allá de lo que nosotros consideramos evidente y cotidiano. Por otro lado, es claro que todas nuestras emociones, nuestras decisiones, todos nuestros deseos son influenciados por fuerzas inconscientes y que muchas veces no son tan simples de explicar o no tienen una explicación tan fácil, ¿no?
Es por eso que el psicoanálisis nos ayuda a entender y a descifrar estos mensajes que muchas veces se encuentran ocultos para que nosotros podamos tener mayor claridad, para que podamos concientizarlos y de esa manera podamos estar en paz con nosotros mismos. Y es así que al final creo que lo más importante es que pues la teoría sigue viva y continúa evolucionando y que más que estar buscando si tiene o no una legitimidad, la realidad es que nos da la oportunidad de poder conocernos a nosotros mismos, pero no solamente de una forma individual, o sea, nos ayuda a conocernos en un desarrollo social o en un ámbito social. Y es por eso que, a pesar de que hoy hablamos de mucho sobre esta parte de el psicoanálisis, creo que hemos rascado apenas la punta del iceberg y que tendríamos que echarnos un clavado mucho más profundo para conocer cómo esta teoría nos va a ayudar a ser unos mejores psicólogos. Pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya interesado y les haya gustado bastante el trabajo que preparamos con mucho cariño para ustedes. Hasta luego. Te lo agradezco, Javier. Muchísimas gracias a todos los invitados del día de hoy. Creo que pudimos embarrarnos completamente sobre el psicoanálisis y conocer un poco más sobre esta corriente tan importante para la psicología clínica. También quiero agradecer a la producción por compartir este espacio para todos y el conocimiento. Esto ha sido una pequeña introducción al mundo del psicoanálisis, pero queda mucho por descubrir. Así que nos vemos en el próximo episodio.